Resumen de estudios sobre la histeria, 1895. Sigmund Freud y Joseph Breuer. Estudios sobre la histeria es un libro fundamental en la historia de la psicología y el psicoanálisis. Escrito por Sigmund Freud y Joseph Breuer, la obra representa una exploración detallada de la histeria, una enfermedad que en ese tiempo se caracterizaba por síntomas físicos sin una causa médica aparente. En este libro, Freud y Breuer presentan el método catártico, una técnica terapéutica que buscaba aliviar los síntomas histéricos a través de la rememoración y expresión de experiencias traumáticas reprimidas. Este trabajo no solo estableció la base para el desarrollo del psicoanálisis, sino que también revolucionó la comprensión de los trastornos psíquicos, al sugerir que el origen de muchos síntomas físicos era de naturaleza psicológica. A lo largo de esta obra, los autores documentan casos clínicos y teorías sobre la histeria, proponiendo que los síntomas de esta afección están relacionados con traumas inconscientes. Mientras que Breuer finalmente se alejaría de las ideas de Freud, este último desarrollaría posteriormente su teoría del inconsciente y del psicoanálisis a partir de los hallazgos descritos en el libro. Contexto y antecedentes de la histeria. Desde la antigüedad, la histeria había sido considerada un trastorno típicamente femenino, asociado con el útero, de ahí su nombre, derivado del griego histera, que significa matriz. Durante siglos, la medicina y la filosofía buscaron explicaciones para los síntomas histéricos, que incluían parálisis, convulsiones, insensibilidad y problemas del habla, pero no encontraron una causa física clara. A finales del siglo XIX, la neurología y la psiquiatría comenzaron a cuestionar las explicaciones tradicionales sobre la histeria. Jean-Martin Charcot, un prestigioso neurólogo francés, demostró que los síntomas histéricos podían inducirse mediante hipnosis, lo que sugería un origen psicológico más que fisiológico. Freud estudió con Charcot en París y quedó fascinado con sus hallazgos, los cuales influyeron en sus investigaciones junto a Breuer. Breuer, por su parte, ya había estado experimentando con la hipnosis para tratar la histeria y había descubierto que permitir a los pacientes recordar experiencias traumáticas podía aliviar sus síntomas. Este enfoque sería la base del método catártico y del psicoanálisis freudiano. El caso de Anna O, el punto de partida del psicoanálisis. El caso más famoso presentado en estudios sobre la histeria es el de Anna O, aunque su nombre real era Berta Pappenheim, una joven tratada por Breuer. Anna O padecía una serie de síntomas graves: parálisis, pérdida del habla, alucinaciones y alteraciones de la conciencia. Breuer descubrió que, bajo hipnosis, Anna podía recordar eventos traumáticos de su pasado. Al relatar estos recuerdos y expresar las emociones asociadas, sus síntomas mejoraban. La paciente llamó a este proceso talking cure, cura por la palabra, y chimney sweeping, limpieza de chimenea, términos que ilustraban la idea de liberar recuerdos reprimidos para aliviar los síntomas. Sin embargo, el tratamiento de Anna O terminó abruptamente cuando desarrolló una intensa transferencia emocional hacia Breuer. Esto llevó al médico a abandonar la terapia, lo que marcó un punto de inflexión en su relación con Freud, quien posteriormente desarrollaría el concepto de transferencia y su importancia en la terapia psicoanalítica. El método catártico, una nueva forma de terapia. A partir del caso de Anna O, Freud y Breuer desarrollaron el método catártico, basado en la idea de que los síntomas histéricos eran causados
por recuerdos traumáticos reprimidos. Según esta teoría, cuando una persona experimentaba un trauma, pero no podía expresarlo conscientemente, la energía emocional quedaba atrapada y se manifestaba como un síntoma físico. El tratamiento consistía en inducir un estado hipnótico en el paciente y ayudarlo a recordar y verbalizar el evento traumático, lo que supuestamente liberaba la emoción reprimida y eliminaba el síntoma. Breuer aplicó este método en varios pacientes con cierto éxito, lo que lo llevó a creer que la histeria tenía un origen psicológico más que neurológico. Freud, sin embargo, comenzó a desarrollar una idea más radical. Los recuerdos traumáticos no solo estaban reprimidos, sino que estaban relacionados con deseos y conflictos inconscientes, especialmente de naturaleza sexual. Este concepto, que sería clave en el desarrollo del psicoanálisis, llevó a una ruptura entre Freud y Breuer, ya que este último no estaba dispuesto a aceptar la hipótesis sexual de la histeria. Estudios de casos clínicos. Evidencia del origen psicológico de la histeria. Además del caso de Anna O., estudios sobre la histeria presenta otros 4 casos clínicos que refuerzan la teoría de que los síntomas histéricos son expresiones de conflictos psíquicos reprimidos. 1. Caso de Lucy R., una joven que sufría alucinaciones olfativas tras un trauma amoroso. Bajo hipnosis, recordó experiencias dolorosas relacionadas con un amor no correspondido. Al hablar de estos recuerdos, sus síntomas desaparecieron. 2. Caso de Elizabeth von R. Experimentaba dolor crónico en las piernas sin una causa física evidente. Freud descubrió que su dolor estaba vinculado a sentimientos de culpa y deseo reprimido hacia su cuñado, lo que confirmaba su teoría de la represión. 3. Caso de Katarina, una joven que sufría ataques de ansiedad severos. Freud descubrió que estos estaban relacionados con el abuso sexual que había experimentado en su infancia, reforzando su hipótesis sobre la sexualidad reprimida en la histeria. 4. Caso de Emmy von N., una paciente con múltiples síntomas histéricos. Freud usó la hipnosis y la asociación libre para ayudarla a recordar eventos traumáticos, lo que mejoró su estado. Estos casos proporcionaron evidencia para la idea de que los síntomas histéricos no eran simulaciones ni enfermedades físicas, sino manifestaciones de conflictos internos. Hacia el psicoanálisis, las diferencias entre Freud y Breuer. Aunque estudios sobre la histeria fue un trabajo conjunto, Freud y Breuer tenían diferencias fundamentales en su interpretación de la histeria. Breuer veía la histeria como un trastorno causado por experiencias traumáticas reprimidas, pero sin necesariamente implicar un conflicto sexual. Freud, en cambio, desarrolló la idea de que la sexualidad reprimida era la raíz de los trastornos neuróticos. Esta teoría evolucionaría en su concepto de la teoría de la seducción, que más tarde reformularía en términos del complejo de Edipo. Finalmente, Breuer se alejó de Freud, incapaz de aceptar su insistencia en la sexualidad como la clave de los trastornos psíquicos. Sin embargo, Freud continuó su trabajo y elaboró los principios del psicoanálisis, utilizando la libre asociación en lugar de la hipnosis y desarrollando la teoría del inconsciente. Impacto y legado de la obra. Publicado en 1895, Estudios sobre la histeria marcó un punto de inflexión en la psicología y la psiquiatría. Aunque la histeria como diagnóstico desapareció con el tiempo, el concepto de que los conflictos inconscientes pueden manifestarse en síntomas físicos sigue vigente en la psicología moderna, por ejemplo, en los trastornos psicosomáticos. El libro
estableció ideas fundamentales para el psicoanálisis y transformó la manera en que se comprendían las enfermedades mentales. Aunque las teorías freudianas han sido debatidas y en parte refutadas, su énfasis en el inconsciente y la importancia de los traumas infantiles sigue siendo una contribución clave a la psicología. En conclusión, estudios sobre la histeria fue el punto de partida para el psicoanálisis y cambió para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.